hermano de una visita de México, cuando pasó aquí al frente y comenzó a traer su mensaje, algo me dijo en el corazón, ¿no? El Señor en esta noche quiere hablarnos. Y me sentí muy gozoso, porque la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos. La voluntad de Dios es nuestra, a ver quién sabe, ¿cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Amén. Cuando el hermano traía su mensaje en esta oportunidad, yo le decía, está tratando casi todos mis temas. El tema que quería hablar con ustedes, los consejos del Señor Jesús, el hermano ya lo comenzó a traer aquí cuando predicaba. Pero hermano, les quiero decir a ustedes, jóvenes queridos, que el propósito de Dios es algo muy lindo. Y les quiero leer, vamos a tener muchos textos en esta noche. Y el título que le puse a esta charla, o a esta meditación, vamos a decir, se titula El joven de la iglesia viviendo en el mundo de hoy. De esto más o menos vamos a hablar. Del joven de la iglesia viviendo en este mundo peligroso que estamos viviendo hoy. Pero les quiero decir, hermanos, antes de ir leyendo algunos textos, quiero leer este texto que encuentro muy importante de toda la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Fíjense que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. El plan de Dios fue desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pablo, elegirte a vos y a mí, para que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra. Pero entonces, para llegar a perfeccionarnos en la vida, tenemos que dejar que el Señor nos hable. Y en esta oportunidad el Señor nos va a dar muchos consejos. Fíjense, hermanos, ustedes, yo, tenemos un privilegio muy grande. Un privilegio de ser escogido por Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ser escogido por Dios. Elegido para hoy estar aquí en la presencia del Señor. Ustedes se sienten gratos, hermanos. Felices. Amén. Qué lindo es pertenecer a la familia de Dios. Qué lindo es conocerlos. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que ser todos del mismo pensar y del mismo sentir. ¿Creen ustedes así? Por eso es que hoy, cuando comenzamos este congreso, yo he notado que el Señor dijo: hoy van a ser todos del mismo pensar y del mismo sentir. Yo le voy a hablar de una sola manera de pensar. Y yo estoy muy contento y a la vez un poco tenso, ¿no? Porque me toca venir a hablarles a ustedes, que por ahí saben mucho también de la palabra de Dios, pero me tocó, yo digo, un hermoso privilegio de poder compartir con ustedes lo que el Señor quiere enseñarnos en esta oportunidad. Noten ustedes, fíjense, predestinados, elegidos para ser partícipes de la gracia del Señor. Dice Juan, el texto que el hermano hoy traía, y yo lo quiero reiterar en esta oportunidad, en Juan 17, dice de esta forma el Señor, en el versículo 9: Yo ruego por ellos, por ustedes. Qué bueno. Ustedes se imaginaron, hermanos, a casi 2000 o 2000 y tantos años atrás, el autor de la vida de rodillas orando por ti. Qué lindo, ¿no? Pero el autor de la vida orando por vos, diciendo: yo no ruego por ellos,
Dice, yo ruego por ellos, perdón, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén, hermanos. Ustedes son de Dios, son elegidos por Él, predestinados desde mucho tiempo antes. Y hoy el Señor quiere que usted escuche. El Señor quiere instruirnos para ser diferente al mundo. El joven de la iglesia viviendo en el mundo. Nos sigue diciendo el versículo 14 del mismo Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué bueno sería si el Señor nos sacara y ya nos llevara a su reino. ¿Quién quiere estar en el reino de Dios? Amén. Yo también. Pero, el Señor hoy oró por ti y por mí, no para sacarnos del mundo, sino que nos libre del mal. Pero nos dio instrucciones para que nosotros esquivemos al mal. Sepamos vivir en esta sociedad peligrosa, en este mundo que tiene mucho a ofrecer. El mundo tiene mucho a ofrecer, pero hermanos, si nosotros llegamos a comprender realmente lo que es Cristo, vamos a comprender que Él tiene mucho más para dar a nosotros, los hijos de Dios, que el mundo tiene para ofrecer a nosotros. Fíjense, dice el Señor en el 15, no ruego que le quites del mundo, sino que le guardes del mal. Y allí está la gran incógnita. ¿Cómo vivir en este mundo? ¿Cuáles son las maneras y la fórmula que Cristo nos dio para que vivamos en esta sociedad? Pero en esta sociedad dice el Señor que vosotros sois la sal de la tierra. En esta sociedad que nosotros vivimos, ustedes viven, tienen que ser la diferencia. Tienen que hacer notar al mundo que fueron predestinados, que fueron elegidos, que son protegidos por la oración de Cristo, que le dijo, líbranos del mal. Pero nos dio la fórmula para que nosotros nos libremos del pecado. Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. ¿Quién tiene la Biblia que me quiere acompañar? Primera de Juan, ahí nos aconseja aquel hombre que fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes quieren ser amigo de Dios? Yo también quiero ser. Ser amigo de Dios, nos dice el mismo Jesús. Yo no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Sí, hacéis lo que yo mando. ¿Sí? Qué bueno es sentirse amigo del Señor. Contarle a Jesús. Fíjense lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué complicado vivir en el mundo. Deseos de la carne. Pero recuerda que Jesús oró por ti. Te dio la fórmula, te dio la manera de poder vivir aquí en este mundo. No améis al mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Todo lo que la carne busca, el mundo ofrece. Lo que el Espíritu busca, ofrece Cristo. Y dice Gálatas que estos dos se oponen. El Espíritu y la carne. Pero veamos, ¿cómo podemos estar amando al mundo sin darnos cuenta? Decía el hermano hoy, que nos predicaba, que en México también tienen problemas. ¿Ustedes creen que el diablo está solo en Argentina, en México o países, algunos países? Decía Job, en su primer capítulo, lo pregunta, ¿de dónde viene? Si de rodear la tierra y de hablar por ella.
El diablo se presenta en nuestros sueños para darle una inyección de carne, de carnalidad. El diablo se presenta en nuestra vida para ofrecernos cosas que no son de agrado al Señor. ¿Cómo podemos estar amando al mundo sin darnos cuenta? Vamos a leer Efesios, aquí nos habla Efesios. Efesios capítulo 4. Fíjense, hermanos, queridos jóvenes, Efesios capítulo 4. Y aquí vamos a empezar a profundizar. Dice 4:22 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, decía Juan en su capítulo 1 de Juan. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí comenzamos nosotros a ver cómo estamos haciendo o amando al mundo. Por ahí yo lo estoy haciendo, por ahí usted lo está haciendo sin saber. ¿Cómo? El verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Yo que entre amigos, entre compañeros, entre parientes, entre hermanos, o lo que podamos decir, surgen aquellas palabras como chiste, palabras corrompidas, que no convienen. Y aquí dice el verso 29, lo tenemos: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a lo que te oye. Hay palabras corrompidas, ¿no? Hay bastantes. Muchas palabras corrompidas hay. Pero el Señor no te viene. Fuimos predestinados. Cristo oró por nosotros. Nos está dando la necesaria fórmula para que nosotros podamos edificarnos, creados en un nuevo hombre según Dios, en la santificación y en la verdad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando por nuestra salvación. Porque dice el Señor que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y esto no va solo para jóvenes, esto va para toda la iglesia. Entonces, notemos que el verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estas cosas nos alerta el Señor a través del apóstol Pablo que no debe haber en el Hijo de Dios. Que nosotros debemos ir creciendo en el conocimiento, en la gracia. Que tenemos que ir renovando nuestro interior y que debemos revestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Por ahí dirán algunos, pero entonces ser creyente es aburrido. ¿Qué usted me dice? ¿Ser cristiano es aburrido? Vamos a leer un poco más adelante. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del 3 al 8 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero esto sucede. Esto sucede porque eso ofrece el enemigo. El enemigo de nuestras almas nos ofrece eso. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre. Qué increíble, ¿no? Fornicación, relación sexual ilícita, significa. Es increíble.
El Señor, yo digo, doy gracias al Señor, porque nos castiga. Pero nos quiere purificar, quiere sacarlo, dijo el apóstol Juan: hijitos, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y eso es lo que está en el mundo. Pero el Señor Jesús ora por vos y por mí. No le quites del mundo, líbralos del mal. Pero ¿quién está fallando aquí? ¿El Señor está fallando? Cuando nosotros estamos a veces con palabras corrompidas, con chistes raros, como dice aquí en el versículo 3, fornicación, avaricia. ¿Quién está fallando? ¿El Señor está fallando, seguro? No, estamos fallando nosotros. Porque el Señor oró por nosotros. Pero si nosotros no le hacemos caso a su palabra, entonces, ¿cómo nos va a librar del mal si nosotros nos metemos al mal? Hermanos, ¿cuántas veces en los celulares, cuando hay algún mensaje hermoso con textos bíblicos, casi que no se reenvían? Pero cuando hay mensajes de chistes y de bromas y a veces truanerías, como dice la Biblia, que es un chiste de doble sentido, siempre tirando a lo malo, allí nosotros reenviamos y nos reímos y hasta llamamos a los amigos y comentamos. Pero el Señor nos alerta que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos. Fíjense la alerta que nos está dando el Señor en los tiempos que estamos viviendo. Una alerta increíble. Porque el Señor quiere tu salvación. El Señor quiere darte la vida eterna, me quiere dar la vida eterna, pero si yo no me esfuerzo en salir de las cosas del mundo, hoy escuchamos al hermano que nos predicaba, no puede tener comunión el Espíritu de Dios con un cuerpo inmundo, con un templo sucio. Fíjense cómo el Señor nos alerta y nos da su palabra para que nosotros nos perfeccionemos. Recuerden, son predestinados, son elegidos. Están a través de la protección de la oración del Señor. Falta que nosotros hagamos nuestra parte. Quítese de vosotros toda amargura, gritería, enojos, maledicencia. Esto el Señor no quiere. Pero entonces vamos a decir, pero entonces ser cristiano es ser ungido. Ser un joven de la iglesia en el mundo hoy es ser ungido. No. Hoy se puede ser feliz. El joven de la iglesia puede ser feliz. Amén. Amén que puede ser feliz. Y muy feliz. Porque el Señor tiene mucho más para ofrecer que nuestro mundo. Hermanos, vamos a leer lo que leyó hoy el hermano primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. No te desanimes. Porque en la juventud está ¿qué cosa? La fuerza. El Señor confía en vos. El Señor sí confía que puedes. Si no, no te hubiera elegido. Si no, no oraría por ti y por mí. El Señor confía y sabes que podemos vencer a nuestro enemigo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y allí viene esta palabra que dice, en palabra. El apóstol Pablo nos decía que ninguna palabra corrompida salga de tu boca como conviene a santos. Sé ejemplo en palabra. ¿A cuánto les sucedió a ustedes de estar en un grupo de amigos que no son de la iglesia y reírnos de sus truanerías, de sus malas palabras? El Señor nos dijo que nos quites del medio de ellos. Nos dijo que no te juntes a conversar o estés en el mismo colegio, sino te dio instrucciones para que te libres del mal. No te entiendo que el Señor quiere
quiere tu perfección, quiere que tú seas el ejemplo en palabra, la conducta. Hermano, entre nosotros, yo no tengo que decir, sí, realmente tú eres un joven de la iglesia de Dios. Tiene que decir, el que ve tu conducta del mundo tiene que encontrar que tú eres diferente. Que tu manera de hablar, como lo sucedió a Pedro, cuando lo niega a Jesús, la gente se daba cuenta por su forma de hablar, que era diferente. Entonces, por tu manera de hablar, por tu conducta, en la sociedad que vives, se tiene que haber diferencia. Que tú eres uno escogido, que eres un predestinado, no que eres uno más del mundo. Esto el Señor quiere perfeccionarnos. Recién hablaba afuera con una hermana, esta vida aquí es pasajera. 60, 70 años, 80 lo más común. Pasa rápido. Y hay una eternidad esperándonos. Por eso el Señor quiere llevarnos y hacernos perfectos para que seamos partícipes de aquel reino tan increíble y tan hermoso que Él tiene preparado para nosotros. Yo sé que ustedes todos quieren estar en el reino de Dios. ¿Quién no quiere estar en el reino? Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que cambiar la conducta, la manera de hablar. Tenemos que cambiar, fíjense lo que nos dice aquí más en la boca. En el amor. Fíjense, hermanos, el amor. Dice las Escrituras que debe ser sin fingimiento. En cuanto a honra, preferíos a lo del mundo. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Pero hermanos, para ustedes jóvenes, para preferirse unos a los otros, para gustar de estar juntos, para charlar, para reírse, para tomar un tereré, lo que sea, tenemos que tener buena conducta. Tenemos que tener buenas palabras. Porque si no la tenemos, el otro hermano que tiene un poco mejor conducta ya no va a querer, porque dice, no, también no me voy a juntar porque no tiene una buena conducta. No se relaciona bien en la sociedad con los jóvenes. Entonces eso va para cada uno de nosotros en general. El ejemplo. ¿Qué nos dice? En la fe. Hoy escuchamos a un hermano que predicaba, decía también algo de la fe. Que hay algunos que quieren cambiar la fe. Apostatar de la fe, dice la apóstol. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, creciendo en esto que fuimos llamados, predestinados a ser verdaderos hijos de Dios. Puros. La última palabra dice puros. Ser puros, no sin contaminación, sin mancha. ¿Y cómo manchamos la conducta de hijo de Dios? Con malas palabras, manerías, manchamos con fornicación. Fíjense que dice, ni hablar de fornicación, mucho menos hacer mal. Hablar de cosas no conviene. Y vamos a leer más textos en la cual el Señor nos quiere exhortar. Aquí va algo bastante bello, bastante hermoso, pero bastante complicado, el cual es el noviazgo. Qué linda etapa de la vida, ¿no? ¿Me pueden decir? Es linda la etapa del noviazgo. Es bella, es hermosa. Para el Hijo de Dios. Eclesiastés nos dice, vamos a leer. Por eso el hermano hoy, yo le decía, que no lea tanto, pero había sido que el Señor quiera hablarnos esta noche. ¿Ustedes creen que es así? Yo creo que es así. Eclesiastés capítulo, vamos a leer, capítulo 11 de Eclesiastés. Nos habla la palabra, nos dice el Señor. Fíjense, vamos a hablar aquí del noviazgo. Capítulo 11 nos habla de esta forma. Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y
tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. El Señor nos manda que los hagamos. Fíjese que dice David, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí hay una letra. ¿Se puede ser feliz? Sí se puede ser feliz. Se puede andar en el camino de nuestro corazón. Sí, cuando somos puros, cuando buscamos de Dios. Cuando nos apartamos de las cosas del mundo, sí se puede ser muy feliz. Pero allí viene el oleaje. ¿Cuántos arruinaron su juventud por no saber conducirse? ¿Cuántos jóvenes arruinaron su juventud por no conocer el plan de Dios? Por un simple deseo de la carne, la fornicación. Y se derrumbó el testigo de él. Simplemente por un deseo carnal, que el Señor dijo: absteneos de toda especie de mal. Pero el Señor no dice que hagamos que busque placer en nuestro corazón, en nuestra vida, pero sabiamente y sanamente. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Tiempo para ser feliz, tiempo de la juventud donde está la fuerza, pero tiempo también de aprender la palabra, aprender el plan de Dios para no caer en el error. Las jóvenes, las hermanas jóvenes, si caen en fornicación, se le derrumba para el resto de su vida, se le cambia el eje, se le cambia la trayectoria del futuro. Si cae en un simple deseo por luz, el joven, el muchacho, si cae en ese deseo de fornicación, también se le desvía el rumbo de su futuro. Hasta puede venir hijos, cambia mucho más. Pero hermanos, sepamos que lo que el Señor tiene preparado para que tú te goces con Él es eterno. El diablo te ofrece un poquito, pero por ese poquito podemos perder esa gran bendición que da la vida. Simplemente por un deseo de la carne. Pero el Señor dijo: no améis las cosas del mundo, ni las cosas que están ahí. Apártese de fornicación. Te está dando alerta todo el tiempo. Y si eso toca tu corazón, es porque sí eres el escogido del Señor. Eres elegido por el Señor. Y esa oración que el Señor hizo por ti está dando resultados y algo por tu corazón. Porque el Señor oró por nosotros. Yo tengo fe que sí. Debemos guardarnos sin mancha, como hemos escuchado en nuestro predicador, que seamos perfectos. Lleguemos al matrimonio con Cristo, se lo pide. Y así espiritualmente, no fornicar con cosas del mundo. Vamos a seguir leyendo porque no quiero ser extensivo. Pero aquí hay algo muy importante que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. A ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Todas las cosas que son lícitas. Usted puede fornicar, sí puede, pero no te conviene. No conviene. Porque el juicio de Dios. ¿Y qué dice Romanos capítulo 1? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. ¿Qué es hacer justicia? Guardar los puros. ¿Qué es hacer justicia? Vivir en santidad. ¿Qué es hacer justicia? Vivir sabiamente y piadosamente delante del Señor. ¿O tú quieres que la ira de Dios se revele contra ti o contra mí? Claro que no. Porque la ira de Dios se revela contra aquellos que hacen lo malo. Entonces dice
son lícitas, mas no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tú tienes ese poder. Tú tienes poder sobre tu cuerpo. Tú tienes la mente para dominar tu cuerpo, tu corazón, lo que está bien en tu corazón. El amor de Dios debe dominar. No te dejes dominar de ninguna cosa que no conviene. El Señor nos explica algo muy importante. Todo tiene su tiempo. ¿Amén? Todo tiene su tiempo. El matrimonio se consolidiza, se hace realidad en el acto sexual. ¿Por qué quieres casarte tan rápido? ¿Por qué ya quieres tener esposa? Si el Señor dijo, a través del apóstol Pablo, todo se puede, pero no todo conviene. Entonces el diablo busca parte de cosas buenas para que te dé una cosa y que te pueda arruinar tu vida. Porque el enemigo de Dios nunca ocupó otra cosa que la palabra del Señor. Acuérdense cuando le tienta a Jesús. Escrito está, dice, anda por el camino de tu corazón, dale, siempre placentero. Igual va a ser tu esposa, igual va a ser tu esposo. Susurra eso en la mente. Los jóvenes sí susurran, pero no conviene. El apóstol Pablo dice, no conviene, porque la ira del Señor se revela sobre toda injusticia. Vamos a leer. Aquí viene otro tema muy importante. Capítulo 2, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El Señor dijo, y nuestros pastores aconsejan, no os unáis en yugo desigual. Porque sucede que muchas veces, ya he visto esto, papi es el amor de mi vida, me enamoré. Pero eso no es del mundo. Mami, yo me muero. Si él me deja, yo me mato. Ya dicen eso. Es el amor de mi vida, va a cambiar. Me dijo que vaya a la iglesia. ¿Pero cuándo? Y dentro de poco. Viceversa. El padre o que sería el chico o la chica. Pero él va a cambiar. Ella va a cambiar. Y llega al matrimonio. Y fulano o fulana aún no cambió. Y se une en un yugo desigual. Pero ya está. Entonces, la misma esposa o esposo, a los primeros cultos asiste. A un poquito más adelante ya comenzó a fallar. Ya no asiste más a los cultos. Aparece el marido solo o la esposa sola. Y ahí comienza el dolor de cabeza para la iglesia. Ya comienza el dolor de cabeza para papá y mamá mucho más. Yo te dije, y sí, mami, pero yo tengo esperanza. ¿Y de quién es el error? Para que suceda. Hermanos, se nos ha encomendado un trabajo que es fácil. El Señor dice que es fácil. Y predicar a todo el mundo. Cuanto más prediques, más personas aceptarán a Cristo, más personas cambiarán. ¿Cuántos de nosotros evangelizan? ¿Cuántos hablan de Cristo? ¿Cuántos hablan de que hay un reino, que hay un final, que hay un juicio de Dios inminente, que hay peligros? ¿Cuántos anuncian?
sería, la Biblia nos habla, el apóstol dice que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles será el fin. Pero sucede que no estamos predicando, sucede que no estamos evangelizando, pero queremos meternos en el mundo, queremos unirnos en yugo desigual. Y el Señor dice no. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el pecado? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Tú te consideras pueblo de Dios? Amén. Nos consideramos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Hermano, hermana, no me digas poca cosa. Fuiste predestinado, elegidos de entre muchos. Cristo oró por nosotros, nos dio su palabra para que nos perfeccionemos. Y la debemos poner en nuestra vida para que nos vayamos perfeccionando. Tenemos que buscar de vencer la tentación. ¿Y sabe cómo se hace esto? ¿Cómo se vence la tentación? Orando. Porque el Señor se nos dio la fórmula. Oréis para que no caigáis en tentación. Así que hermana joven, tú que tienes una pareja, un novio, esté orando para que no entres en tentación. Porque la carne busca esos deseos y los resultados no son buenos. ¿Quién va a orar? Muy pocos. Tenemos que orar para no entrar en tentación. ¿Qué peligros tenemos en el mundo? O haciendo las cosas que nos ofrecen. Hay un peligro muy grande. Hay un peligro para ustedes que son hijos de Dios. Hay un peligro en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. No te miento, usted fue predestinado. Usted tiene una misión. Dios confía en ti, te ha dado algo. Y dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se van a preocupar, hermanos? Se puede ser feliz en la juventud. Se puede ser muy feliz. Hay cosas muy buenas para hacer. Hay cosas muy buenas para hablar. No trolerías, no malicias, no lascivias, no esas cosas que no convienen, porque el mismo apóstol Pablo nos dice que todo se puede, pero no conviene, porque ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Tú eres templo del Dios viviente. Casi todos son bautizados, amén, casi todos, pero es un templo de Dios, cuídalo. Entonces, Hebreos capítulo 2 dice, vamos a ver Hebreos capítulo 2. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Este es un versículo muy importante. Fíjense, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el Señor, en esta noche yo tengo la fe y la certeza que el Señor ha querido hablarme a ustedes. Tengo la absoluta certeza que el Señor ha querido que nosotros nos perfeccionemos en su palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, en esas virtudes tan bellas que el Señor nos ha regalado, los cuales son los dones. Dicen, no, es necesario, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
aprendizaje viene del temor de Dios, el oír la palabra de Dios. Tenemos que oír para no caer en ese error tan grave. Vamos a ir terminando por aquí. Filipenses nos habla así el Señor en su capítulo 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre sabéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Estos son los consejos que nos da el Señor. Te ha elegido, te ha bendecido, te ha predestinado, ha orado por ti. Ocúpate con temor, temblor, para no caer en la tentación, para no caer en el error, para no perder una salvación tan grande como nos habla el apóstol Pablo. ¿Será que escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, nos dice el Señor? Claro que no. Tenemos que ocuparnos de nuestra santidad, de tu vida cotidiana. Debes que ocuparte, debemos ocuparnos en general de que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, la diferencia de la sociedad. La sociedad debe ver que refleja Cristo en tu persona, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu conducta, el respeto hacia los demás, el respeto a tu semejante y aún más el respeto a tu propio cuerpo físico. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿O acaso a alguno de nosotros le gusta poner el martillo y darnos un golpe en el dedo? Claro que no. Eso duele. Tú eres templo del Dios viviente, miembro del cuerpo de Cristo. Cuídalo, santifícalo. Hay maneras de vivir sabiamente, sanamente. Hay maneras que el Señor nos enseña. Ten cuidado de ti mismo y de lo que te oyeren, para que lo que te oigan vean que tú eres diferente. Efesios capítulo 5 dice de esta forma, en su versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos estos consejos el Señor nos está dando momento tras momento. Mirad cómo andéis, como sabios, no como necios, porque ustedes conocen la palabra del Señor, conocen la esencia, conocemos todo ese gran amor de Cristo hacia nuestras personas, hacia nuestras vidas. Cuidemos cómo andemos. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el bien. Decía Eclesiastés que debemos, joven, acuérdate de tu Creador en el día de hoy, para que cuando lleguen los días malos de vidas, que tengo contentamiento en nuestros días. ¿Y cuándo puede llegar los días malos? ¿Cuando sea bien? No. Que cuando a veces por un deseo de la carne perdemos ese brillo, perdemos esa esencia de cristianos. Y allí vienen los días malos, cuando ya no quiero juntarme contigo, cuando ya hay conversaciones hacia tu persona, porque el apóstol y el Señor Jesús nos enseña que debemos amarnos unos a otros de la manera que Cristo nos amó y que nos recibamos unos a otros de la misma forma que Cristo nos recibió. Así que, hermanos, la conducta tiene mucho que ver entre ustedes, los jóvenes. Prefiéranse estar juntos, de hablar de las cosas bellas, hablar de esa salvación tan grande como decía el apóstol Pablo, de vivir sabiamente, de vivir en santidad, porque todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Deja que cada tiempo ocupe el rol en tu vida, en el momento exacto de tu vida. Ocúpate el tiempo para vivir sabiamente.
ante la presencia de Dios. Y el último versículo que voy a leer, Primera de Tesalonicenses, dice, y esto va para todos nosotros, 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Se acuerdan que Jesús oró? Padre, no le quites del mundo, sino líbrale del mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Guarda tu vida, guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda tu cuerpo para el Señor cuando venga, para que te haga santo. Sin todas las cosas que ofrece el mundo. Tenemos que preocuparnos en alejarnos del pecado. El Señor quiere un pueblo santo, quiere un pueblo sin manchas, sin arrugas, como dice la palabra, y quiere darnos lo más bello. Ustedes, los jóvenes, ustedes son muy especiales para el Señor, pero el enemigo sabe de él y quiere poner en nuestros corazones, sembrar el fruto de la carne, que es enemistad contra Dios. Así que, hermanos, mi deseo, jóvenes queridos, que Dios nos ayude, o que nosotros les extendamos la mano al Señor, para que de Él busquemos esa fuerza. En los momentos de tentación que sepamos decir, no me conviene. Pero ¿cómo podemos llegar a decir que no, esto no conviene? Estudiando la palabra. Porque el mismo profeta nos dijo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, no vamos a caer fácilmente en el error. Hermanos queridos, Dios los bendiga, sean felices, vivan para el Señor, trabajen para el Señor. Y todo va a ser bien, todo va a ser feliz en nuestra vida. Hasta aquí más o menos lo que quise traer con ustedes. Sí me expresé mal, ustedes sepan disculparme, pero yo sentí que el Señor quiso hablar de esto de esta manera, que hace falta que nosotros escuchemos de su palabra, de su voz, y que nos preparemos para recibir, porque los tiempos son malos, para recibir a Cristo en estos tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos, en donde la multitud va a correr con hambre y sed de justicia, tú vas a ser la justicia. Tú vas a tener los frutos del Espíritu. La gente del mundo va a querer venir donde tú estás. Va a sentir sediento